Bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están? Espero que estén súper bien, listos para sumergirnos en un tema que estoy segura, a muchos de ustedes les interesa muchísimo. Y si son nuevos por aquí, muchas gracias por estar. No se olviden de suscribirse y activar la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Hoy, amigos, vamos a hablar de un romance que hizo vibrar a medio mundo, un romance que nos mantuvo pegados a la pantalla, suspirando y soñando con un amor como de película. Exacto, vamos a desentrañar la historia de amor de Kerem Bürsin y Hande Erçel. ¿Cómo se conocieron? ¿Cómo surgió el amor? ¿Qué secretos guardan? Prepárense porque este vídeo está lleno de detalles jugosos, anécdotas curiosas y por supuesto mucho corazón. Pero antes de empezar, les pregunto, ¿ustedes también eran fans de esta pareja? ¿Lloraron y sufrieron con ellos en la serie? Déjenme saber en los comentarios, me encanta leerlos. Y no se olviden, suscribirse es gratis y me ayuda muchísimo a seguir trayéndoles contenido como este. Así que sin más preámbulos, empecemos. Todo comenzó, como ya saben, en el set de la exitosa serie turca Love is in the Air, Senkalkam, en su idioma original. Esta serie, que nos conquistó a todos con su trama romántica y sus hermosos paisajes, fue la chispa que encendió la llama del amor entre nuestros protagonistas. Kerem Bürsin, un actor con una trayectoria impresionante y un carisma innegable, interpretó a Serkan Bolat, un exitoso arquitecto con una personalidad un tanto fría y distante al principio. Hande Erçel, una de las actrices más populares del momento con su dulzura y talento innatos, dio vida a Eda YLDZ, una joven soñadora y llena de vida que por circunstancias del destino, se cruza en el camino de Serkan. Desde el primer momento, la química entre Kerem y Hande fue evidente. Sus miradas, sus sonrisas, la forma en que interactuaban en pantalla. Era imposible no sentir la conexión. Y como suele suceder en estos casos, esa conexión se extendió más allá del set de grabación. Los rumores comenzaron a circular rápidamente. Los fans, observadores y atentos, no tardaron en notar que algo especial estaba pasando entre ellos. Y sinceramente era difícil no notarlo. Los paparazzi, siempre al acecho, capturaron imágenes que alimentaban aún más las especulaciones. Salidas a cenar, paseos por la ciudad, fotos juntos en redes sociales. Todo era material para los medios y para la emoción de los fans. Pero ¿cómo fue que pasaron de ser compañeros de trabajo a convertirse en pareja? Según fuentes cercanas, la química que se veía en pantalla era real, pero el proceso fue natural y gradual. Pasaron mucho tiempo juntos durante las grabaciones, compartiendo risas, confidencias y momentos especiales. Se apoyaron mutuamente, se entendieron y poco a poco, la amistad se convirtió en algo más. Un factor importante fue la forma en que Kerem y Hande se complementaban. Kerem con su personalidad extrovertida y protectora, y Hande con su dulzura y su capacidad para ver la vida desde una perspectiva positiva. Se dice que Kerem, con su experiencia y su visión del mundo, ayudó a Hande a crecer como actriz y como persona. Y Hande, con su optimismo y su energía, aportó alegría y frescura a la vida de Kerem. En cuanto a la serie, la conexión de los personajes principales era esencial para el éxito. La trama exigía que el público creyera en el amor de Serkan y Eda, y Kerem y Hande hicieron un trabajo magistral al transmitir esa conexión. Sus interpretaciones eran tan convincentes que el público no dudó en enamorarse de ellos. Y por supuesto, el hecho de que esa magia también existiera fuera de la pantalla, solo hacía que la historia fuera aún más fascinante. A medida que la serie avanzaba, la relación de Kerem y Hande se hizo más evidente. Y por fin, llegó el momento de confirmar lo que muchos ya sabían. Fue en abril de 2021 cuando ambos compartieron fotos en sus redes sociales que no dejaban lugar a dudas. Fotos de vacaciones juntos en lugares idílicos, sonrientes y felices. El mundo enloqueció. Los fans celebraron la noticia, y la pareja se convirtió en una de las más queridas y comentadas del momento. La relación de Kerem y Hande fue un torbellino de emociones para sus seguidores. Nos regalaron momentos inolvidables, como sus constantes muestras de afecto en redes sociales, sus entrevistas donde hablaban el uno del otro con admiración y cariño, y las fotografías que compartían, que nos permitían vislumbrar su felicidad. Sin embargo, como en toda historia de amor, también hubo momentos difíciles. La presión mediática, la atención constante de los paparazzi, y la dificultad de mantener su vida privada protegida, fueron desafíos que la pareja tuvo que enfrentar.
Se dice que incluso hubo momentos de tensión, pero siempre supieron salir adelante, demostrando la fortaleza de su relación. Pero, ¿qué pasó después? ¿Cómo terminó esta historia? Tristemente y como suele suceder en la vida, el romance entre Kerem y Hande llegó a su fin. En enero de 2022, después de casi 2 años de relación, la pareja anunció su separación. La noticia, por supuesto, causó tristeza y sorpresa entre sus seguidores. Los motivos de la ruptura nunca fueron completamente claros. Se especuló sobre diferentes factores, como las apretadas agendas de trabajo, la distancia y la dificultad de mantener una relación a distancia. También se habló de diferencias irreconciliables, pero como suele suceder en estos casos, la verdad solo la conocen ellos. A pesar de la separación, Kerem y Hande siempre han mantenido una relación de respeto y cariño. Han evitado las polémicas y se han enfocado en sus carreras profesionales. De hecho, en varias ocasiones, han expresado palabras de admiración y respeto el uno por el otro. Y aquí es donde la historia toma un giro interesante. Si bien su romance llegó a su fin, el impacto de Kerem y Hande en el mundo del entretenimiento turco y en el corazón de sus fans es innegable. La serie que los unió, Love is in the Air, sigue siendo un éxito en todo el mundo, y sus interpretaciones siguen siendo recordadas con cariño. Además, tanto Kerem como Hande han continuado cosechando éxitos en sus respectivas carreras. Kerem ha participado en importantes proyectos televisivos y cinematográficos, y ha consolidado su posición como uno de los actores más reconocidos de Turquía. Hande, por su parte, ha protagonizado nuevas series y ha demostrado su versatilidad como actriz. Además, ha continuado su trabajo como modelo e influencer, y ha utilizado su fama para causas benéficas. La historia de amor de Kerem Bürsin y Hande Erçel nos enseña muchas cosas. Nos enseña que el amor puede surgir en los lugares más inesperados, que la química y la conexión son fundamentales, y que a veces las historias de amor tienen un final, pero eso no significa que no hayan sido hermosas y significativas. En definitiva, la relación de Kerem y Hande fue un cuento de hadas moderno que nos hizo soñar y suspirar. Y aunque la historia ya no continúa, su legado perdura en la memoria de sus fans y en la magia de la serie que los unió. Y bueno, hasta aquí hemos llegado con este vídeo. Espero que les haya gustado esta inmersión en la historia de amor de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Sé que a muchos de ustedes les encanta esta pareja, y espero haberles dado información interesante y entretenida. Muchísimas gracias por ver el vídeo. No olviden dejar sus comentarios. ¿Qué les pareció la historia de Kerem y Hande? ¿También eran fans de ellos? ¿Cuál es su escena favorita de la serie? Me encantaría leer sus opiniones. Y por último, pero no menos importante, no se olviden de darle me gusta al vídeo, de compartirlo con sus amigos y por supuesto, de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Eso me ayuda muchísimo a seguir creando contenido y a traerles más historias y curiosidades del mundo del entretenimiento. Nos vemos en el próximo vídeo. Un beso enorme y chao, chao.